Muy buenos días. Estamos presentando el proyecto de Humanidades 2 del segundo parcial. La Ley Orgánica Reformatoria para la Erradicación de la Violencia y el Acoso en todas las modalidades de trabajo. Presentado por Uribe Sánchez Coraima, Yepes Mazón María y Alvarado Quíndez Carlos. La siguiente. Como el contenido o los puntos que se van a hablar, tenemos el resumen, la introducción, el marco teórico, los métodos que se utilizaron para realizar la encuesta, el resultado que se obtuvo de las encuestas realizadas y los anexos. Siguiente diapositiva. Como introducción tenemos que la Ley Orgánica para la Reformatoria, para la Erradicación y la Violencia y el Acoso en todas las modalidades de trabajo en el Ecuador. Esta ley busca lo que es prevenir, sancionar y erradicar todas las malas prácticas que se realizan dentro del ámbito laboral. El Ecuador forma parte de la Organización Internacional del Trabajo, conocida como OIT, que es una organización internacional que se dedica eh, a prevenir y erradicar la violencia en el ámbito laboral. Este estudio que se realizó se analiza su implementación inicial mediante una encuesta a diversos actores laborales, evaluando el conocimiento y la percepción sobre su impacto en derechos y obligaciones. Además, se comparan experiencias internacionales como la Ley 1010 de Colombia y la LPRL de España para identificar áreas de mejora y fortalecimiento. No quiere decir que en estos países también se implementan leyes que buscan prevenir y erradicar la violencia a los colaboradores dentro de sus trabajos. Como marco teórico tenemos que la violencia y el acoso laboral. Nos dicen que esto afecta, el acoso y la violencia afecta la salud física y mental de los colaboradores dentro del ambiente laboral. La violación de los derechos de las personas es reconocida internacionalmente. Como dije anteriormente, existe un organismo internacional que busca prevenir este tipo de situaciones dentro de las organizaciones o empresas. En las modalidades de acoso laboral tenemos lo que es el vertical, el horizontal y el mixto. El vertical es el que se da de forma jerárquica, es decir, el gerente este, abusa de sus empleados. Esa es una forma vertical. Y de forma horizontal, es decir, que dentro del mismo nivel, los compañeros de la misma área, eh, un compañero abusa de otro compañero, ese es un nivel horizontal. Y un nivel mixto involucra a los dos anteriores, que es el nivel vertical como el horizontal. Los derechos al trabajo, este busca garantizar un acceso a las condiciones dignas y justas para los trabajadores. También se consideran fundamentales para tener una vida digna, y esto surge como el resultado de la lucha sociales a lo largo de la historia. La siguiente, el marco teórico, la protección y la prevención. En esto en sí se busca prevenir la violación a los derechos laborales, a que dentro de un ámbito laboral no exista marginación ni abuso de derecho. Los trabajadores de la economía informal, las personas que trabajan informalmente, son las que más se encuentran expuestas a la violación y acoso. Esto se debe a que no tienen unas condiciones dignas dentro de su ambiente laboral, ya que se encuentran expuestos al ambiente externo. Un ambiente laboral seguro nos dice que es un derecho fundamental para todos los ciudadanos,
contar con un empleo digno, el cual cubre las necesidades básicas, es decir, que un empleo digno busca cubrir las necesidades básicas de los seres humanos, como alimentación, salud, educación, entre otros tipos. Esto busca, el, im- esto busca que tener un mayor rendimiento dentro de el ámbito laboral de los colaboradores. Siguiente. En los convenios de la IoT relacionados con la violencia y la acoso laboral, la Organización Internacional del Trabajo, este, tiene el convenio denominado el 190 y la recomendación 206 de la IoT, donde se abordan temas como la violencia y el acoso laboral, como fenómenos únicos. Dice que busca medidas exclusivas y de géneros para prevenir y combatir estas conductas con especial énfasis en la protección de grupos vulnerables. Como antes mencioné, los grupos vulnerables vendrían a ser en este caso las personas que trabajan informalmente, ya que estas personas no cuentan con las condiciones eh, de un trabajo digno. Aquí tenemos también que se mencionan los artículos en el artículo 190 del numeral 4 que dice que tiene derecho a vivir libre de violencia y acoso. El artículo 5 del convenio menciona que los principios y derechos son fundamentales para los trabajadores. El artículo 6 dice que la igualdad y no discriminación para todos. El artículo 5 dice también que todos tienen derecho a un trabajo decente. Los tipos de violencias que existen. Existe el tipo de violencia física, el tipo de violencia verbal, el tipo de violencia psicológica, el acoso sexual que se da a veces dentro del área de trabajo, la discriminación, es decir, un compañero discrimina a otro, ya sea por su condición física o por su condición económica. La violencia institucional, la violencia tecnológica también. Y hay un dato importante aquí que menciona que el 23% de los trabajadores a nivel mundial ha sido víctima de algún tipo de violencia. Esto quiere decir que en gran parte de las organizaciones se da algún tipo de violencia hacia hacia los colaboradores o entre compañeros. La siguiente. En los métodos, el enfoque de estudio. Se aplicó una encuesta de 26 preguntas a 301 personas en el Ecuador para analizar percepciones sobre la ley contra la violencia y el acoso laboral. Las características de los participantes. Las muestras incluyen personas que van desde los 14 hasta los 60, hasta más de 65 años, con diversos niveles de educación y situación laboral. Las herramientas y procesos de recolección de datos, pues se utilizó una encuesta, la plataforma de Google Forms para recopilar y tabular los datos sobre la ley mencionada. Como resultado, tenemos que el objetivo de esto es tabular las preguntas. Tenemos como primera pregunta eh, el sexo de los encuestados, ¿no? La mayor parte de los participantes fueron mujeres con un 55,5% y los hombres están representados por el 45,5%. Esto nos dice que del total de encuestados, 164 fueron mujeres, que representan el 55%, y de hombres 137, representados en porcentaje con el 45,5%, dando un total de 301 personas encuestadas. La edad de los encuestados va desde los 10 años hasta más de 65 años. Tenemos que de 10 a 14 años, 6 personas fueron encuestadas con un porcentaje del 2%, de 15 a 19, 27 personas que representa el 9%, de 20
a 24, 75 personas, que representa el 24%, y de 25 a 34, 81 personas, que representa el 26%, siendo este eh, el mayor porcentaje de encuestados. De 35 a 39, 28 personas, que representa el 9,3%. De 40 a 54 años, 63 personas, que representa el 20,9%. Y de 55 a 59, 10 personas, que representa el 3,3%. Desde 60 a 64, 5 personas, que representó el 1,7%. Y de más de 65 años, solamente respondieron 6 personas. Esto representa el 6%. En las edades de los encuestados oscila, como ya dije, de los 10 hasta los 65 años. Como ya mencioné también, el mayor se encuentra desde los 25 hasta los 34 años. La situación laboral de los encuestados se tabula de la siguiente manera: que cuentan con un empleo, 133 personas, que representan el 44,2% como empleadores o empleador, 25 personas, que representa el 8,3%, independientes, 55 encuestados, que representa el 18,3%, y los que no laboran con el 88%, 88 personas encuestadas, que representa el 29,2%. El mayor porcentaje de los participantes en la situación laboral están representados como empleados. Esto no quiere decir que gran parte de las personas encuestadas se encuentran laborando, otras de manera independiente, y tenemos 88 personas encuestadas que no se encuentran laborando en ese momento que se realizó la encuesta. El nivel de educación está de la siguiente manera: primaria, 10 personas, que representa el 3,3%. Secundaria, 117 personas, que representa el 38,9%. El nivel técnico, 19 personas, que representa el 6,3%. El nivel superior, por 29 personas, con el 9,6%. El tercer nivel, de 114 personas, con el 37,9%. Y de cuarto nivel, solo 12 personas, que representa el 4%, haciendo un total de 301 personas. El grupo con mayor porcentaje es el 38,9%, que posee educación de segundo nivel, secundario, es decir, seguido por el 37,9%, que se encuentran los participantes de tercer nivel académico, que es universitario. La siguiente. La siguiente pregunta era si has laborado antes. Tenemos que el 55%, 55 personas han respondido que sí han laborado antes, y 33 personas respondieron que no laboraron. En esta pregunta, el 62% de los encuestados indicó que sí ha laborado anteriormente, mientras que el 37,5% dice no haber laborado con anterioridad. Y el sector laboral en las cuales estas personas prestan su servicio, tenemos que el sector público con el 62 personas, el sector privado con 114 personas, el sector profesional autónomo, 25 personas, el emprendedor con 12 personas. Este representa el 5,6%, siendo su mayor representación aquí el sector privado con el 53%, siendo este el mayor número donde se encuentran los empleados. El 53% de los encuestados indican que se encuentran en el sector, laborando en el sector privado, mientras que el 29,1% indica que labora en el sector público, mientras que el 11,7% indica que son profesionales autónomos, donde finalmente se encuentra el 5,6%. Eh, Como empleador tenemos que en el sector público, 5 personas; en el sector privado, 8 personas, representadas por el 32%; con personal a cargo, 13 personas respondieron, y se encuentra representado por el 52%. El 52% indica que posee personal a cargo, mientras que con un 32% en el sector privado, mientras que con el 20% dice que labora para el sector público.
como empleador se han implementado medidas para prevenir la nueva ley. Los encuestados respondieron que el 17 personas dijeron que sí, 8 personas dijeron que no, siendo un total de 25 personas, sumando en porcentajes el 68% para las respuestas afirmativas y 32% para las respuestas negativas, en este caso el no. Bueno, a continuación, aquí vienen las preguntas sobre la ley. La primera pregunta fue la violencia y el acoso laboral. Bueno, se observa que la mayor parte de los encuestados, el 48,2%, tiene un conocimiento parcial, lo cual podría señalar una necesidad de realizar una capacitación para asegurar que entiendan sobre esta ley. El 19,6% está totalmente informado. Esto significa que hay que reforzar la difusión de información sobre la ley, especialmente considerando que un 32,2% del encuestado no conoce acerca de sobre la violencia y el acoso laboral. La segunda pregunta es, ¿sabe que esta ley ya se encuentra vigente en el Ecuador? Se observa que el 50,5% de los encuestados sabe que la ley está vigente. Esto representa que la mayoría está informada sobre la ley implementada actual de la ley. Y el 49,5% de los encuestados desconoce sobre la ley que ya está en vigor. Esto es casi la mitad de los participantes, lo que muestra una falta de conocimiento sobre la ley. La tercera pregunta es, ¿está al tanto de los cambios que introduce esta ley en el Código de Trabajo, tales como reducción de jornada laboral, regulaciones sobre horas extras y los principios de trabajo? La gráfica muestra sobre si los encuestados están informados de los cambios que introducen a la ley orgánica para la erradicación de la violencia y el acoso laboral. El 52,8% de los encuestados sí está al tanto de los cambios, lo que representa una ligera mayoría que tiene conocimiento de los ajustes de la ley que ha hecho el Código de Trabajo. Y el 47,2% de los encuestados no está informado sobre estos cambios. La cuarta pregunta es, ¿conoce que puede dirigirse al Ministerio de Trabajo en caso de ser víctima de acoso o violencia laboral? El 73,4% conoce a quién debe dirigirse en caso de que sea víctima de acoso o violencia laboral. Y el 26,6% desconoce sobre qué acción tomar en caso de ser víctima de acoso o violencia. La quinta pregunta es si ha recibido capacitación sobre la nueva ley de violencia y el acoso laboral en su lugar de trabajo. En la gráfica se observa que el 64,8% de los encuestados no ha recibido capacitación sobre esta ley en el trabajo y que el 23,3% sí ha recibido y el 12% se ha autocapacitado. Esto significa que hay que realizar campañas para mejorar este conocimiento acerca de la ley de la violencia y el acoso laboral. La pregunta número 6 es, ¿ha recibido alguna información formal sobre cómo ejercer su derecho a la desconexión digital? Este derecho implica que no se le puede exigir que esté disponible fuera del horario de trabajar, laboral. Se observa que el 66,4% de los encuestados no ha recibido ninguna información sobre cómo ejercer su derecho a la desconexión digital. Por lo tanto, una gran mayoría de los empleados aún desconocen sus derechos. Y por último, solo el 32,6% de los encuestados afirma haber recibido información formal sobre este derecho. La pregunta 7 es, ¿cree que los empleados en general están bien informados sobre sus derechos laborales? El resultado de esta pregunta dice que el 18,9% de los encuestados considera que los empleados están informados sobre sus derechos, opina que no están informados. Y finalmente, el 27,9% de los encuestados no están seguros acerca de si los empleados están bien informados, lo cual refleja un desconocimiento de los derechos laborales. La pregunta 8. ¿Considera que los emprendedores individuales también deben cumplir con las disposiciones de la ley, incluso si no tienen empleados? El 79,4% de los encuestados consideran que los emprendedores individuales deben cumplir con la ley aun cuando no tengan empleados, mientras que el 20,6% opina que no es necesario que los emprendedores individuales cumplan con esta ley. La pregunta 9 es si ha sido testigo o víctima de violencia o acoso en su lugar de trabajo.
Los resultados de la encuesta muestran que el 13,5% dicen haber sido víctimas de violencia laboral, mientras que el 23,3% menciona haber sido testigo de incidentes en su lugar de trabajo. El 12% de los encuestados prefirió no responder a la pregunta y la mayor parte fue el 51,2% de los encuestados que afirman no haber experimentado violencia o acoso laboral en su lugar de trabajo. La pregunta 10 es: ¿qué tipo de violencia o acoso laboral considera más frecuente en su entorno de trabajo? El 33,9% de los encuestados identifica que el acoso psicológico es el más frecuente en el entorno laboral, seguido del acoso económico con un 13,6% y el acoso físico con 8,6%, mientras que solo el 4,3% percibe el acoso sexual en su lugar de trabajo y el 39,5% de los encuestados indican haber potenciado acoso o violencia laboral. La pregunta 11: ¿ha sido sentido prisión para trabajar fuera del horario laboral? Según los encuestados, el 22,6% afirma haber sentido presión para trabajar fuera del horario laboral, mientras que el 31,9% indica que ha sentido esta presión de forma ocasional. Y por último, el 45,5% de los encuestados indica que no ha experimentado presión para laborar fuera del horario laboral. La pregunta 12: ¿sabe si en su lugar de trabajo existe un protocolo para denunciar casos de acoso o violencia laboral? El 30,2% de los encuestados indica que conocen los protocolos para denunciar el acoso o violencia laboral, mientras que el 69,8% desconoce la existencia de dicho protocolo en su lugar de trabajo. De hacer la mayoría, esto indica la falta de información sobre las medidas que deben tomar. a- la pregunta 13 es: ¿cree que la ley protegerá eficazmente a los trabajadores frente a la violencia y el acoso laboral? El 26,9% de los encuestados considera que la ley protegerá eficazmente a los trabajadores contra la violencia y el acoso laboral, mientras que el 28,9% duda de su eficacia y por último el 24,2% indica no estar seguro de la efectividad de esta ley. La pregunta 14: ¿considera que la ley es aplicable en su área de trabajo? En esta pregunta, los encuestadores evaluaron que la ley en sus áreas de trabajo en una escala del 1 al 5, donde 1 indica poco aplicable y 5 bastante aplicable. Los resultados se seleccionan de la siguiente manera: el 18,6% considera que es poco aplicable, mientras que el 26,6% indicaron que es bastante aplicable en el área de trabajo. Y la pregunta 15: ¿crees que los empleadores están tomando medidas suficientes para prevenir el acoso laboral? Los resultados de esta encuesta indican que el 26,2% de los encuestados consideran que los empleadores están tomando medidas suficientes para prevenir el acoso laboral. El 35,5% opina que no están tomando las medidas necesarias. Y por último, el 38,2% no está seguro de si estas medidas son adecuadas. Esto sugiere una falta de confianza en la efectividad de las políticas actuales de prevención y protección en el ambiente laboral y incluye la implementación de programas de capacitación, la creación de protocolos claros y la promoción de una cultura de denuncias sin represalias. Como pregunta 16 tenemos, ¿considera que las sanciones a empleadores en casos de violencia o acoso laboral son adecuadas? La respuesta tenemos sí y no. En el sí, 150 personas con un 49,8% y no indicaron 151 personas con el 50,2%. Esto da un total de 301, que lo que quiere decir que existe un balance de equilibrio entre quienes consideran lo que son las sanciones adecuadas y quienes opinan lo contrario. Siguiente. 17. Considera que las empresas deberían ofrecer más apoyo como asesoría psicológica o legal a las víctimas de violencia o acoso laboral. En las respuestas tenemos sí y no. Por parte del sí, un
254 personas indicaron sí, que equivalen al 84.4%, y no, 47 personas indicaron, con un total de 15.6%, es decir, tenemos un total de 301. Esto indica que los encuestados destacan lo que es la necesidad de ofrecer más apoyo como asesoría psicológica. Siguiente. Pregunta 18. ¿Cree que los procesos de denuncia dentro de las empresas deben ser más transparentes y accesibles? Por parte del sí, 225 personas con un porcentaje de 74.8%. El no indicaron 23 personas con un 7.6%, y no existe proceso 53 personas que equivalen al 17.6%. Esto da un total de 301 personas. Esta de aquí indica que la mayoría, o sea, con el 74.8%, solicita lo que es la mayor transparencia y accesibilidad de los procesos que denuncian. Siguiente. Pregunta 19. ¿Siente que el ambiente laboral en el lugar de trabajo es seguro y libre de violencia y acoso? Solo el 45.2% de los encuestados siente que su ambiente laboral es seguro y libre de violencia o acoso. Este 42.5% indica de 136 personas. En el caso del no, 62 personas indicaron eso, que equivalen a un 20.6%, y de no existe el proceso, 103 personas indicaron esto. Siguiente. Pregunta 20. ¿Cree que la implementación de esta ley mejorará la productividad y el ambiente laboral en su empresa? Esta de aquí, 179 personas indicaron que sí, con un porcentaje que equivale al 59.5%. 39 indicaron que no, que esta de aquí es 12.9%, y de que no existe el proceso, 83 personas indicaron esto. Esto quiere decir que aunque el 59.5% cree que la ley puede ser de mejor productividad, esto proporciona lo que es una, algo sostenible o considerable para lo que es el 27.6%, que es el de no existe proceso. Ya, siguiente. Pregunta 21. ¿Cree que los casos de violencia y acoso laboral serán tratados de manera justa y rápida por la justicia ecuatoriana? En esta, solo el 30.6% de los encuestados confía de que los casos de violencia y acoso laboral serán tratados de manera justa y rápida por la justicia ecuatoriana. En cambio, el 28.9% opina que no, que indica que son 87 personas, mientras que el 40.5% tiene dudas, y da un total de frecuencia de 301 encuestados. Siguiente. Ya la pregunta 22. En esta pregunta 22, menos de un tercio, es decir, que 32.2%, cree que la ley aborda adecuadamente lo que son el acoso en entornos digitales, y se evidencia en un marco legal actual. Es decir, que aquí 97 personas indicaron que sí consideran que la ley aborda adecuadamente el acoso laboral. El 83 personas indicaron que no, y 121 indicaron que no existe el proceso, por lo que esto se sugiere que hay una brecha entre la legislación, lo que necesita ser atendida para cubrir las nuevas formas de acoso. Siguiente. ¿Cree que en su lugar de trabajo deberían realizar más campañas y concientización sobre la violencia y el acoso laboral? 246 personas indicaron que sí, 55 indicaron que no. Esto indica claramente una demanda por parte de los empleados para aumentar la sensibilidad y la educación sobre los temas en lugares de trabajo.
Pregunta 24. Ya, en la pregunta 24, ¿cree que las siguientes acciones deberían considerarse violencia laboral? Insultos o comentarios despectivos, amenazas de despidos, cargas excesivas de trabajo y falta de respeto por los tiempos de descanso. Esta de aquí, el 83,7%, que serían 252 personas, indicaron que sí, 49 personas indicaron que no, queda un total de 301 encuestados, y esto resalta la necesidad de clasificar y abordar adecuadamente estos comportamientos en lo que es en el ámbito laboral. Siguiente. Pregunta 25. ¿Considera que el derecho a la desconexión digital es fundamental para garantizar lo que es el bienestar personal? 218 encuestados dijeron que sí, y ellos consideran que es fundamental el derecho a la desconexión digital. En cambio, 83 personas dijeron que no, o sea, opinan lo contrario. Y esto destaca una importancia para establecer los límites entre la vida laboral y personal, especialmente en lo que es el contexto de trabajo, en donde resalta la brecha digital. Siguiente. En la pregunta 26 fue una pregunta abierta que indica cuáles son los mayores desafíos para implementar esta ley en el entorno laboral. Algunos contestaron que no saben, otros indicaron el gobierno, prefieren no responder, y así tenemos varias respuestas en esta pregunta abierta. Siguiente. Como conclusión, tenemos que la ley de aprobación orgánica reformatoria en lo que es la erradicación de la violencia y el acoso en todas las modalidades de trabajo en el Ecuador representan lo que es un avance en cuanto a la protección de los derechos laborales. Estos se alinean internacionalmente con el Convenio 190 y la Remodelación 206. También esto nos indica que el 19,6% de los encuestados conocen lo que son las leyes, y también evidencian las necesidades de hacer campañas para sensibilizar o concientizar a los capacitados. Siguiente. Y como resumen, tenemos que la Ley Orgánica Reformatoria para erradicar la violencia y el acoso en todas las modalidades de trabajo en el Ecuador, en mayo de 2024, lo que busca es prevenir y sancionar diversas formas de violencia. A pesar de lo que es la importancia, solo el 19,6% de los encuestados tienen conocimiento de lo que son las leyes aquí en Ecuador. Entonces, debemos tomar conciencia y poder enfrentar desafíos significativos en cuanto a lo que es la corrupción, y poder tener una capacitación o supervisión promoviendo lo que son cultura organizacional, basándose en lo que es el respeto y las leyes de aquí de Ecuador. Gracias.